Muy bien, hablando de los monos y hablando de los Lanata y de Esquilachi, el presidente Macri, que había presentado esto como una de sus promesas fundamentales de campaña, también lo había hecho en rigor de verdad Sergio Massa, hay que decirlo. Después voy a decir qué dijo Sergio Massa. Firmó un decreto, reitero Macri, antes de subirse al avión, declarando la emergencia de seguridad pública por un año. Esto en todo el territorio nacional, destinada a revertir la situación de peligro colectivo y con el objetivo declamado de ir a fondo contra el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico. Según los integrantes del gabinete involucrados en la iniciativa, el decreto incluye reglas de protección aeroespacial que autoriza a las Fuerzas Armadas a derribar naves hostiles, luego de una serie de pasos, protocolos para su identificación, por supuesto advertirles, intimidarlos, y bueno, finalmente si todo este protocolo se cumple y la nave, o el avión, lo que fuere, no da señales de acatar esta orden, bueno, finalmente será derribado, ¿no? Esto es lo que se llamaba, o lo que llamó Sergio Massa, orden de derribo. Dice en algunos aspectos, ¿no?, simplemente del decreto: estamos haciendo pública una política de Estado contra el delito complejo, el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando de armas, la trata de personas, con un fuerte control del espacio aéreo y todas las fronteras. Esto lo dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y mostró confianza en que adherirán todas las provincias. La funcionaria que tendrá a su cargo la implementación de la emergencia, en la que también intervendrán las carteras de defensa, transporte y comunicaciones, defendió la autorización para el derribo de aviones entre las medidas para proteger el espacio aéreo. El año pasado, el Centro de Monitoreo de la Fuerza Aérea detectó 400 vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos. 400. Se imaginan la mercadería que puede venir ahí, ¿no? Tomamos las reglas que se instrumentaron 9 veces en los últimos 10 años y levantamos su carácter secreto, aseguró en referencia a 9 decretos firmados por Néstor y Cristina Kirchner entre 2005 y 2014, con vigencia acotada a un tiempo determinado y por lo general a pedido de otros gobiernos, con motivo de visita de mandatarios extranjeros. No para combatir el narcotráfico. ¿Queda claro? Bueno, leído el decreto, o parte de lo más sustancial, conviene reflexionar un poco sobre algunas derivaciones y algunos comentarios que yo he escuchado esta mañana mientras venía para la radio, acerca de la inconveniencia de hacerlo por decreto, que es preferible hacerlo por ley, y que patatín y que patatán. Supongo que el gobierno no estará en desacuerdo de llevar esto al Congreso de la Nación. Pero de momento, y desde el punto de vista fáctico, me parece que es muy importante que esto se empiece a desarrollar ya. Porque evidentemente en la República Argentina en los últimos años el gobierno anterior hizo mucho por desmantelar a las Fuerzas Armadas, so pretexto de aquellos resabios de esas fuerzas relacionados siempre con los años 70, la represión. O sea, los años 70 ya llevan 46 años. Por lo tanto, el grueso de las personas que pudieron tener implicancia en aquellos hechos ya no están entre los vivos. Son muy poquitas las excepciones. Pero además, si no hubieran pasado 46 años, si hubieran pasado mucho menos años, pongámosle 20, por decir una cifra cualquiera, uno tiene que pensar que las instituciones no son importantes per se, sino por los hombres que las representan. Porque usted puede tener instituciones señeras, como puede tener gobiernos extraordinarios, pero si después lo sucede un desastre, la institucionalidad va a ser siempre argentina.
Y acá las Fuerzas Armadas son una institución dentro de otra institución que es el Estado en su conjunto. Entonces, mal puede uno pensar que las Fuerzas Armadas de la República Argentina, llámese lo que fuere, ejército, marina, aeronáutica, la propia Policía Federal, las policías provinciales, tengan el mismo sesgo que tuvieron en la década del 70. Porque esto es una aberración tremenda. Ese desmantelamiento, esa falta de incorporación de nuevas tecnologías, de radarización, de todo lo que puso al país en un estado de indefección. Por eso resultaba fácil hacer narcotráfico en la Argentina, a punto tal de que si ustedes observan el grado de infiltración que han tenido los carteles cubanos, mexicanos, peruanos, que prácticamente algunos de ellos han copado villas y las han constituido en su feudo, casi, en la capital federal. Con el agravamiento que esto tiene desde el punto de vista social, porque termina siendo el narcotráfico, aunque ustedes no lo crean, una mano de obra, una fuente de trabajo para muchos jóvenes que no tienen otra salida laboral. Miren la aberración que se constituye cuando el Estado deja de cumplir su función. En la República Argentina hemos pasado años y años sabiendo que la droga surge de un lugar, que se comercializa en tal lugar, que son presuntamente aquellos los responsables, y sin embargo no se ha hecho nada. Bueno, señores, ahora hay un estado de emergencia, hay un decreto, espero que se cumpla, con el mismo clima en que saludamos esta medida y creemos que está acorde a las circunstancias que vive el país. Uno no quisiera tener estas leyes o estos decretos, uno quisiera vivir en comunidades que de hecho funcionaran y no tuvieran que tener leyes tan duras para terminar con la delincuencia. Con esta cuestión del narcotráfico, que es una forma de delincuencia que se ha incorporado en la sociedad argentina no hace tanto tiempo y que la atraviesa, porque la atraviesa en todas sus capas sociales, en todos sus estratos sociales. Consumidores por un lado, dealers por el otro, chicos jóvenes que son presas del narcotráfico y se convierten en soldaditos de esas organizaciones porque la necesitan para seguir viviendo y también tienen en ella un recurso económico. Una barbaridad, una atrocidad que solo se concibe con el abandono del Estado. Por eso digo, tenemos un decreto, tenemos normas, tenemos protocolos, que se cumplan profesionalmente. No darle una herramienta a fuerzas de seguridad para que cometan atropellos, para que se metan en tu vivienda y hagan lo que quieran, para que roben, para que violen, para que sustituyan identidades. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de fuerzas profesionales que cuando tengan que derribar un avión, lo hagan luego de cumplida todas las instancias del protocolo, que son comúnmente establecidas en el orden internacional, que son aceptadas y que de hecho muchísimos países las cumplen. El PRO cumple, o el espacio Cambiemos, el presidente Macri, como ustedes quieran verlo, con una de las propuestas electorales. Vamos a ir semblanteando esta situación, porque a todos nos implica esta circunstancia. Esto aplica para quienes piensen y estén convencidos, muchos de manera soberbia, que a ellos nunca les va a pasar. Tal vez a ellos no les pase, pero le puede pasar a sus hijos o a los hijos de sus familiares, de sus seres queridos. Esta es una cuestión que, insisto, atraviesa a toda la sociedad. No es una cuestión baladí para decir, no, yo le doy determinadas normas a mis hijos y se crían en determinado ambiente. Yo les puedo asegurar que es tal el grado de penetración y son tantas las formas sugestivas de comenzar con la droga que nadie puede estar seguro de nada. Por eso, tenemos un instrumento, ojalá se utilice bien. Si no se utiliza bien, así como ahora le damos la bienvenida a esta medida, seguramente algún día tendremos, si es necesario, que hablar mal de ella. Ojalá no ocurra.